Bueno, ahí estamos nuevamente en Visionarias detrás de sus libros. Y bueno, qué mejor cierre de año puedo tener que estar aquí con Maru Torres, que es, por supuesto, escritora. Hemos hemos escrito el libro juntas, la he acompañado en ese proceso y a partir de ahí surgió una grandísima amistad. Así que Maru, de verdad, súper agradecida porque estés aquí y a compartir sobre tu libro. Ahora vamos a hablar. Pero bueno, antes le quiero contar que Maru es coach de vida y también es coach de Ikigai. ¿Lo dije bien? Me parece que no. Sí, sí, Ikigai. Contanos, Maru, bienvenida. Buenas tardes. Bueno, de verdad, gracias, Débora. Bueno, buenas tardes acá en España. Gracias por la invitación. De verdad que es un placer, pues, estar aquí compartiendo contigo y qué mejor de esta amistad que salió de escribir un libro, porque ya hacen bastantes años que nos conocemos Exacto. y de verdad que tu apoyo ha sido incondicional, estar ahí, hacer toda la organización del libro, decir sí se puede, porque a veces uno dice, bueno, vamos a darle más larga y ese apoyo tuyo no tiene precio, de verdad. Así que muchas, Gracias. muchas gracias. Gracias a vos por haber confiado en mí también, ¿no? Por supuesto. Pero bueno, a ver, contanos, Maru. Vamos a empezar así cortito. ¿A qué te dedicas? Para que Bueno, te conozcan. sí, soy mentora personal y de negocios, también soy coach de vida y coach de Ikigai, que sí se llama Ikigai. Pues yo, aparte de escritora, tengo 3 libros publicados ya. Entonces, el Ikigai yo lo amo. Mucha gente a lo mejor no sabe lo que significa. Es algo, un significado japonés que es hacer lo que realmente tú amas hacer, pero aparte de eso que a veces nos decían, no, tú qué te apasiona hacerlo, hazlo y aunque no te paguen. No, el Ikigai no se trata de eso. El Ikigai se trata de que tú hagas lo que amas, lo que el mundo necesita, algo por lo que te pueden pagar y que seas bueno en ello. Entonces de eso se trata. Y yo creo que descubrir el propósito de nuestra vida es algo que es muy básico y hay personas que pasan por la vida y no saben a qué vine yo a este mundo, pero creo que todo parte de ahí y por eso lo del libro, esto de invisible a visible, al final pues es eso, es descubrir tu propósito, qué es lo que te apasiona hacerlo y qué viniste a hacer aquí y cómo puedes dejar ese legado, eso que aunque tú no estés en este mundo físico, pues puedas decir a alguien, wow, cómo me ayudó Maru o cómo me ayudó Débora. Para mí eso es importante. Exactamente. Y es cierto, si tenés el libro por ahí, nos encantaría Aquí verlo. está el libro, Ahí ¿verdad? está, A ver libro de si lo puedes Invisible a Visible, el poder lo tienes tú. Y el libro, uy, yo creo que hace ya como 4 o 5 años, ¿verdad? Que te en el 2022 lo ahí, lanzamos. Sí. exactamente. Entonces vamos a empezar por el principio, Maru. ¿Cómo te surgió la idea de escribir este libro? Después hablamos de los otros que tenés, pero se te ocurrió este libro en especial, el tema, la temática? Bueno, tenía la idea el libro se llama De Invisible a Visible, el poder lo tienes tú, porque el poder siempre lo vamos a tener nosotros, pero a veces vivimos en un mundo siendo invisible para el resto de las personas. No invisible físicamente, porque eso es imposible, pero sí invisible que mucha gente no nos ve, nuestra pareja, nuestros padres, nuestro entorno, nuestro trabajo. Entonces, me pareció que estaba bueno escribir el libro que fuera como yo, si me siento hoy invisible, puedo pasar a ser visible porque realmente ese poder lo tengo yo para hacer esa transformación. Entonces de allí partió la idea de el libro de Invisible a Visible, que es un libro que, bueno, tiene una serie de áreas, pero lo más importante es que el libro es como un libro de trabajo, de cuaderno de trabajo, porque cada uno de los capítulos tiene para trabajar en él, tienes para hacer los ejercicios y para que vayas avanzando con eso. Exacto, o sea, no es un libro exclusivamente teórico, sino que es para de verdad llevar a la práctica lo que te está proponiendo. Eh, Exacto. Tal cual. Contanos, Maru, ¿cómo era en tu proceso de escritura, digamos, cómo te organizabas para escribir, si tenías horario o cómo lo hacías?
Bueno, fíjate, gracias a mi coach de escritura, que me ayudó. A veces nosotros tenemos una idea, ay, quiero escribir este libro y empezamos, ay, y le voy a poner este nombre. Y eso no es así porque a veces eso nos encasilla mucho cuando digo esto. Y después es la manera que nosotros tenemos aquella lluvia de ideas de todo lo que queremos meter, pero cómo lo organizamos. Y ahí de verdad es muy importante la ayuda que tú me diste y que me decías, empieza a escribir los temas, no como aquello que a veces uno quiere organizar todo, no, porque primero voy a escribir esto y después esto, porque ahí es donde uno se traba. Exacto. Siento yo que si uno empieza con aquel proceso, entonces dice, no, pero no he terminado esto, ahora no puedo seguir. Y una de las cosas que tú me decías era eso, no, la organización la hacemos después, pero vamos a ver, ¿de qué es lo que tú quieres hablar? Entonces ahí dijimos, por lo menos en el caso de mi libro, yo hablo de invisible a visible en 6 áreas de la vida. Puede haber más, pero yo traté las 6 que yo consideraba más importantes, como familiar y personal, espiritual y ética, mental y educativa, física y de la salud, financiera y profesional y social y cultural. Para mí, yo lo desarrollé en función de eso, como que las áreas que abarcan todo lo que es nuestra vida. Entonces, claro, ahí tú me dijiste, bueno, tú empiezas a escribir, empezamos a organizar todo, hicimos el mapa mental, que es muy importante para mí, soy muy visual para eso, y empezamos a escribir, y eso fue lo que hizo que fluyera el tema y que se pudiera escribir, que a veces no tenía una hora específica de yo decir que me voy a sentar de 4 a 5 para escribir, pero siempre tú con ese apoyo, además que también teníamos las reuniones y uno como que dice, pero tengo que ser responsable porque estoy hablando de un tema serio y cómo voy a reunirme con Débora el miércoles y no tengo nada escrito. Y eso ayuda mucho. Qué bueno, qué bueno. Sí, es cierto porque a veces nos perdemos en el tiempo y si no tenemos esa disciplina, el acompañamiento es fundamental, porque si no decimos, bueno, escribo después, a ver, me levanto mañana, no, mejor lo hago pasado y así va pasando el tiempo. En cambio, sabiendo que hay un encuentro semanal en el cual tenemos que trabajar sobre lo escrito, si no hay nada escrito, ¿qué hacemos? Esa es la cuestión. Así que bueno, me alegro muchísimo. Eh, Además, la visibilidad es súper importante. Sentirse uno visible desde estas diferentes áreas de las que vos hablaste recién. Exacto, porque por lo menos el libro va se trata de en 3 capítulos, que es lo que te potencia o disminuye esa visibilidad, los roles en los que nosotros podemos sentirnos invisibles y después al final cómo tú puedes trabajar en tu visibilidad. Y hay una serie de factores que a nosotros nos afecta en nuestra visibilidad, por lo menos la valentía, el miedo, la confianza en uno mismo, la autoestima, el creerse que uno es suficiente, que eso pues es importante porque todo esto viene de temas de cuando a lo mejor en nuestra infancia, pues nuestros padres, nuestros amigos, nuestros profesores nos decían a veces, no sirves para nada, eres bruto, y eso te va mermando esa confianza. Siempre tienes miedo y el miedo es bueno, porque realmente el miedo es bueno siempre y cuando no te paralice, porque todos en un momento vamos a cruzar una vía que tiene mucho tráfico y por supuesto nos da miedo cruzarla, pero si tenemos la precaución, esperemos que el semáforo esté correcto y todo lo demás, yo la cruzo, lo que no puedo es quedarme ahí paralizada y no cruzar. Entonces, por eso el miedo sí tiene su parte que te va a ayudar, igual que la valentía. Eh, por lo menos empezar a pensar esos pequeños actos de valentía, porque creemos que ser valiente es, no sé, lanzarme de acá, no. Y a veces si yo analizo, wow, qué valiente fui de que esto que no me atreví a hacerlo nunca lo hice hoy. Entonces, esos poquitos granos de arena nos van dando como ese poder de decir, ah, no, mira, sí, sí se puede, o sea, sí soy suficiente. Esa frase para mí es muy importante de repetirnos, decir, soy suficiente, soy suficiente, soy suficiente, soy suficiente, que te va a ayudar mucho. A veces te dicen, ah, no, que tienes la autoestima baja, y tú dices, bueno, pero ¿cómo subo la autoestima? ¿Qué tomo para eso? Hay que trabajar mucho en uno, rodearse de personas que de verdad te empujen, como te dicen, te motiven. Eso es primordial para uno trabajar en esto. Y creo que es eso, poco a poco, porque tampoco se cambia de un día para otro, dependiendo cómo
haya sido tu infancia o tu entorno, ¿no? Desde qué personas estuvieron a tu lado que pudieron hacer que realmente tú fueras invisible. Porque luego cuando yo hablo de estos roles, yo hablo un rol, digo, invisible a conciencia, porque hay otra parte que hay personas que realmente quieren ser invisibles. Como Totalmente. esas personas que yo no salgo en la foto, ¿sabes? Pero lo deciden por sí mismas, porque hay gente que es así, que dice, no, yo mejor hago las cosas, pero no quiero que sepa que yo fui. Entonces, esa persona lo está decidiendo a conciencia de que quiere ser invisible. Después también puede ser invisible como pareja, porque a lo mejor tú tienes una pareja y realmente tú haces todas las cosas, pero eres invisible para él o para ella, ¿no? Como padres también podemos ser invisibles. Como hijos también, porque a veces hay hijos que a lo mejor uno dice, bueno, es que mi madre prefiere a este y se siente invisible. Es cosa de tu sentimiento, a lo mejor no es así, pero es lo que tú sientes. O el empleado, hay personas que son muy buenas en su trabajo, pero realmente no sé qué tienen, que nadie las toma en cuenta y se sienten que son invisibles. Y eso también pasa, pues, entonces en esos roles. Claro, yo creo también un poco en eso de que uno hace las cosas, eh, bueno, porque es su responsabilidad o porque le toca o lo que sea, pero no hace ruido. Y entonces, por mejor que uno las haga, al no hacer ese ruido que todos los demás se dan vuelta, como en una oficina, ¿no? Por ejemplo, está el que trabaja en el escritorio, ahí trabaja muchísimo, pero bueno, nadie se entera de todo lo que hace, pero resulta que es súper eficiente. Pero el de al lado a lo mejor no hace tanto, pero como habla todo el tiempo y gesticula y va y hace esto y se relaciona con uno y con el otro, es como que ese ruido le da visibilidad. Mientras que el otro, que a lo mejor hace el doble, pues está calladito haciendo lo suyo, nadie se entera, ¿no? Sí, y porque también a veces les hace el trabajo a esos que son visibles. Entonces, él es invisible haciéndole el trabajo a los invisibles. Pasa mucho, sí, en los trabajos sucede mucho. Entonces, esa persona es muy buen trabajador, conoce muchísimo de la empresa, de muchas cosas, pero el hecho de ser tímido, de no tener confianza, de no ser valiente en ese momento, pues entonces se queda calladito y a lo mejor le hace el trabajo al otro y este que es visible, ese que habla mucho, es el que queda bien. Entonces, claro, nosotros decimos, no, bueno, pero es que yo soy así. Mucha gente te dice, no, yo soy así, no voy a cambiar. Y yo creo que sí se puede cambiar. Hay que trabajar en uno mismo porque la idea, como siempre digo yo, no es que tú vas a ser 10 en todo, 10 como madre, 10 como profesional, 10 como, o sea, en todas las cosas, pero sí por lo menos en un promedio que sea equitativo, porque no puedo decir yo, por lo menos como profesional, digo, no, soy profesional, tengo un alto cargo en la empresa y soy muy visible allí, o sea, todo el mundo dice, wow, esta persona, mira qué maravillosa, pero sin embargo en mi casa soy invisible para mis Exacto. hijos o para mi pareja, que también suele suceder mucho. Y tú dices, ¿cómo es que yo puedo ser en la empresa todos me quieren y en mi casa no me quieren? Eso también sucede. Sí, tal cual, que en uno de los roles que cumplimos en las distintas áreas somos súper visibles y a lo mejor en los otros no, ¿no? O en otro no. Y bueno, a lo mejor estoy pensando ahora, ¿no? Se me ocurre a lo mejor un tema de equilibrio, de visibilidad, que cuando esa persona es tan visible en su trabajo, a lo mejor busca inconscientemente la invisibilidad en su casa justamente como para descansar un poco, ¿no? También podría ser. Sí, puede ser, o hay gente que dice, wow, ¿cómo puedo hacer tantas cosas? Y sucede mucho, o que todo el mundo me diga que qué buena soy en esto y sin embargo hay personas que a veces son las que nosotros queremos que nos digan, oye, qué bueno hiciste esto, pero no nos lo dicen, pasa mucho en casa. De repente tú llegas, preparas una comida y te esmeras en hacer la comida y nadie te dice nada y tú dices, bueno, de verdad que lo hice con tanto cariño, pero nadie es capaz de decir qué rico se quedó. Tal Pero es cual. una cuestión, como yo digo, a veces de sentimiento, de lo que tú sientas y eso al final a lo mejor te hace sentir mal o te hace sentir bien, porque siempre vas a decir, o sea, pienso que hay que tener un equilibrio. Yo pienso Tal que cual. en la vida todo, preferiblemente ese equilibrio. No voy a estar en 10 en todo, decir, no, yo soy una maravillosa madre, hija, compañera, profesional, no, pero sí que haya un equilibrio.
Exactamente, tal cual, y que sepan que estás ahí y que sepan bueno, que pueden también contar con uno, porque a veces la invisibilidad también provoca en los otros no, mejor no me acerco porque a lo mejor la molesto o le caigo mal, vaya a saber, o sea, en distintos ámbitos, cuando en la realidad no es esa, ¿no? La invisibilidad lleva también a crear confusión de alguna manera hacia los demás. Sí, sí, porque es eso, es lo que tú sientes y a lo mejor hay gente que si tú un día lo expresas y dices, es que yo aquí, porque no, a veces pues la persona termina explotando por siente algo y entonces dice cuatro cosas y tal y la gente se sorprende y dice, no, pero ¿por qué dices eso? ¿Qué Y le pasó? Tal cual, es cierto, es cierto. Maru, así nos contás un poquito de tus otros libros. ¿Dónde podemos conseguir tu libro? De en Invisible Amazon. a Visible. En Amazon pueden conseguir los libros de, sí, mi libro de Invisible Visible, el otro libro es Carta a los Hijos, que fue mi primer libro que hice, y ese libro lo hice por terapia. eh, y luego también está el de Nuevas Oportunidades, que lo hice en conjunto con otras personas. Pero el reciente, el último, fue este de Invisible Visible. Hay otro que estoy escribiendo que en algún momento voy a terminar. Así que Iba a preguntar, pero dije, bueno, no, mejor no, esperamos. Débora, ya el año que viene. Yo pienso que lo importante es esto, o sea, contratar el servicio, por lo menos en el caso tuyo de esto, y comprometerse con uno mismo, decir, yo quiero escribir un libro. Conozco muchas personas que dicen, ay, sí, yo siempre quería escribir un libro. Me imagino que tú también has escuchado una cantidad de gente que te dice, Muchísimas, sí, tal yo cual. quiero escribir un libro, pero piensa, yo creo que solo no se puede hacer. O si se hace solo va a durar, por lo menos yo siempre también quería escribir un libro desde el 2007 y el primer libro que hice fue en el 2016, que fue Carta a los Hijos. Y ahí escribí el libro y yo dije, ya, porque esa es otra cosa, cuando tú escribes un libro, te dices, ya escribo 2, 3, 4 y 5. Claro, entre gustito, claro. Y bueno, y después pasó todo ese tiempo, a ti te conocí que en el 2019, creo, ¿verdad? Yo creo que sí, ¿no? O 2018, sea, algo no, así. 2000, no, después de la pandemia, si no me equivoco. No, la pandemia fue el 21 cuando yo me vine acá a España. Fue antes, creo que En el 20, 2020. en el 20 fue la pandemia, yo creo que fue en el 20, sí, me Claro, que parece. ahí nos conocimos y te dije, sí, Débora, vamos, voy a empezar a escribir el libro, pero bueno, estaba la excusa de la pandemia, que no había excusa porque era online. Tal cual, ahí no había manera de salir de Claro, casa. y en ese momento estaba yo en Argentina y voy a contar un poco para que la gente sepa. Yo estaba en Argentina cuando empecé a trabajar contigo, pero ya yo Exacto. tenía pensado venirme a España. Así que en ese proceso yo de tener que viajar, que antes de viajar a España tuve que ir a Colombia, eh, llegué y dije, no, Débora, sí, vamos a empezar a trabajar y empezamos a trabajar. Y estuve en Colombia 2 meses y luego me vine a España en noviembre del 21. Y recuerdo que me reuní contigo a finales casi de diciembre, bueno, y seguíamos escribiendo, pero no estaba listo. No estaba listo, exacto, tal Claro, cual. esto lo cuento un poco para que la gente sepa lo importante que es tener un COAX, en este caso un COAX de escritura. Y yo te dije, no, Débora, no, tú me llamaste y me dijiste, Maru, o sea, vas a cerrar el año y no has escrito el libro, no terminaste. Y yo te dije, no te preocupes, Débora, que ya lo termino. Y antes de terminar el año, armé el libro y todo eso. Así que eso fue en diciembre de 2021. Luego me Exacto. dijiste que, bueno, vamos a hacer el lanzamiento del libro y te dije, sí, vamos a hacerlo. Y en febrero te dije, Débora, tengo la fecha para hacer. Exacto, que ya 15 estabas en días, España. 15 días antes de que lo lanzáramos. Y tú me dijiste, pero ¿cómo vas a hacer si no tienes? Porque aparte de eso hay que hacer la portada, ¿verdad? Exacto, portada, maquetación. Maquetación. Y te dije, Débora, lo vamos a lanzar el 22 de febrero. Faltaban 15 días. Y ahí corrimos las dos, ¿te acuerdas? Portada, maquetación, y se lanzó el libro el 22 de febrero, que lo hicimos excelente en Amazon con las descargas, y de verdad eso fue grandioso. Fue 3 días de estar en primer lugar y fue algo maravilloso. Pero sin ti no lo hubiese hecho, porque creo que hubiese dejado sin la cosa. No, seguro que sí, pero bueno, hubiera salido más lento. Pero sí, a mí me daba mucha pena, digo, tanto trabajo que hizo.
el libro tiene que salir. Pero Claro. además fue súper emocionante el lanzamiento porque fue para vos un cúmulo de emociones, ¿no? Sí. Porque en realidad acababas prácticamente de llegar a España después de ese paso por Colombia y bueno, y estabas conociendo a tu familia española, bueno, eran todos unos Sí. acontecimientos, No, y uno fue más maravilloso. llamativo que el otro. Maravilloso y la cantidad de gente que estuvo en la presentación online y de los Exacto, diferentes países que había, porque había gente de muchos países. exacto, fue hermoso, de verdad, fue Hermosísimo. hermoso. De Sí, verdad tal cual. que fue hermosísimo, hermoso. Y claro, nosotros estábamos y las descargas fueron, las personas empezaron a descargar el libro y yo al día siguiente cuando me metí en la página de Amazon y vi mi libro en las descargas que estaba de primer lugar, para mí eso fue maravilloso. Exacto, pero bueno, todo eso fue generado por quién, por Maru, No, y obviamente. por ti, por supuesto. Es que te digo, es que ahí es donde está, porque fíjate, era un compromiso que yo tenía contigo y además del tema que estoy hablando, el poder lo tienes tú tenías. Exacto, tal cual, pero no lo tenía yo, lo tenías vos. Exacto, entonces no podía, como dice, no, es un compromiso. Y yo recuerdo que ese diciembre, cuando tú me dijiste, Maru, va a terminar el año y no terminaste el libro, le dije, sí, lo voy a terminar. Y después, fíjate, 2 meses después estaba publicado. Pero es muy importante el apoyo para todo. Yo digo, para todas cosas, cuando uno va a emprender algo, va a hacer algo, así como nosotros vamos al médico, al psicólogo, al odontólogo, yo creo que Exacto, para, si uno dice, voy a escribir un libro, pues me busco a una persona que me de ese apoyo para escribir el libro. Si lo quiero hacer bien y más sencillo, sin tanto sufrir. claro, claro, Si quiero montar un negocio, o sea, pues me busco un mentor de negocio, porque cuando necesitamos un abogado, decimos, yo quiero el mejor abogado, o el mejor médico cuando te diagnostican una enfermedad. Y esto pasa igual. Si yo quiero escribir un libro, casi todas las personas yo creo que quieren escribir un libro. Y yo lo recomiendo mucho por terapia incluso, porque hay personas que dicen, y te debe pasar, y nos puedes contar un poco de eso, como que, ¿y de qué voy a escribir yo? ¿Cierto? sí, es cierto, cierto. Hay mucha gente que de repente quiere o le están diciendo muchas veces, ay, pero tendrías que escribir un libro. El problema es que no terminan de valorar todo lo que han hecho en su vida, esas anécdotas en las cuales a lo mejor ayudaron desde el corazón a otros o que superaron momentos bien difíciles y lo hacen de una manera como tan natural que dicen, no, pero yo no tengo nada que contar. O quién soy yo para escribir un libro. Y hoy en día, de verdad que es una maravilla que haya cambiado ese concepto a que sí, que todo el que quiere tiene no solo la posibilidad, sino, a mi criterio, el derecho de escribir ese Sí. libro. Y yo Este, por- digo, y hasta la obligación de escribirlo en el sentido, si yo lo que tengo te ayuda a otras personas. O sea, tal si yo con lo que me pasé, suponte tú, hay personas que han sufrido un cáncer, la migración, qué sé yo, un accidente, o sea, cualquier cosa, tú con esa experiencia tuya que fue dolorosa y todo, tú puedes escribir un libro, puedes contarle a la gente, motivar a esa persona, porque hoy en día a ti te ven bien, pero tú pasaste por un proceso. Y si tú eso lo cuentas en un libro y la persona lee tu libro y dice, vas a motivarla porque va a decir, wow, mira, pero ella pasó por una cosa, a lo mejor hasta peor de lo que tú crees que te está pasando a ti. Absolutamente, absolutamente. Y todo eso es un material súper valioso para ayudar a otros que o pasaron o estén pasando por situaciones similares. Más allá de que sean libros que tengan que ver con el trabajo, ¿no? Estamos hablando también de experiencias de vida que son tremendamente valiosas para otras personas y que de verdad, como vos decías, Maru, no dejárnosla adentro, sino que contarla, plasmarla en un libro para ayudar a otras personas. Sí, y una de las cosas en mi libro después, en la parte 3 que se habla de eso, de cómo puedo yo empezar a ser visible, una de las primeras cosas es descubriendo tu propósito. O sea, realmente el propósito de vida, todos tenemos un propósito de vida, todos. Y a lo mejor el propósito de vida que yo tengo ahora no es el mismo que tenía hace 10 años, porque no quiere Exacto, decir que tu propósito no varía. A lo mejor hace 10 años yo tenía un propósito de vida muy distinto a mi propósito de vida de ahora. total. Entonces, si yo pienso en el aquí y en el ahora,
y realmente digo, ¿qué propósito tengo yo? O sea, ¿por qué estoy yo en este mundo? Y pensamos entonces, no, porque todo lo malo me pasó a mí, porque imagínate, me pasó esto. Bueno, entonces tu propósito es que desde tu transformación, de todo eso malo que tú dices que te ha pasado, tú puedes ayudar a otras personas a transformarse, porque vas a servir de motivación, de que tú le vas a contar lo que tú hiciste, no lo que la persona tiene que hacer, pero tú dices, desde mi experiencia, a mí me funcionó esto o no me funcionó esto. Exactamente, y es súper enriquecedor. Y yo de verdad que animo a todo el mundo a escribir, porque como decía antes, ¿no? Creo que todos tenemos algo para contar. Hay una frase que leí hace ya mucho tiempo, según los suecos, supongo que será verdad, que según los suecos todos tenemos un libro en el estómago, Sí, ¿no? sí, recuerdo. Este, exacto, y que bueno, que ese libro tiene que salir, tiene que tomar vida justamente para motivar, para inspirar, para ayudar, para lo que sea, ¿no? Y cuando son libros como el tuyo, Maru, que además de motivarnos, inspirarnos, también nos dan material para poder trabajar en uno mismo, pues con más razón todavía. Claro, porque lo que pasa es que seguimos pensando como antes que no decía, ay, pero es que es complicado escribir un libro, de qué voy a hablar, dónde lo voy a poner, pero hoy en día es tan sencillo, o sea, Absolutamente. escribir, ok, ¿de qué voy a escribir? Si ya sabes cuál es tu propósito de vida, pues escribes de eso. Si eres un médico, pues puedes escribir a lo mejor de tu método y eso te ayuda mucho al otro tema del que yo hablo, que es la marca personal. Entonces, Exactamente. todos tenemos una marca personal. A veces cuando hablamos de marca pensamos en la marca de los negocios como la Coca-Cola, McDonald's, y nosotros somos una marca, o sea, entonces escribir un libro que a lo mejor diga, bueno, yo soy médico, soy nutricionista, hago ejercicio, pero con eso tú puedes posicionarte, porque cuando tú le dices a una persona que escribiste un libro, la persona te dice, ¿qué? ¡Wow! ¿Cómo hiciste? Entonces, Exacto. para la marca personal es mucho. Hay gente que tiene un método, por decirte, hay los que hacen, yo qué sé, fitness. Entonces tienen un método que a veces no creen en eso, ¿no? Que dicen, no, yo lo que hago es esto, pero tú tienes una metodología. Tienes ese Absolutamente. método que tú puedes con eso llegar a muchísimas más personas, porque suponte tú estás en una zona, qué sé yo, en Barcelona, pero tú con tu libro puedes llegar a, no sé, a Colombia con ese método, o a Argentina, o a Chile. Y eso Exacto. también lo que te da. Y lo importante del libro, aparte de que es terapéutico, te ayuda, también en la parte del posicionamiento de marca y del legado que tú vas a dejar, porque ese libro, después que ya no esté físicamente aquí, el libro sigue existiendo. Absolutamente, y no solamente eso, sino que si estamos hablando de un libro publicado justamente para potenciar la marca, contar cuál es tu metodología es lo que te diferencia de otros profesionales que hacen lo mismo, porque cada uno lo hace a su manera y eso es justamente lo extraordinario, ¿no? El poder de verdad mostrar que yo lo hago de una manera y el otro profesional lo hace de otra. Y entonces cada uno va a poder elegir con quién trabajar que sea lo que más resuene con la forma de ser. Y es Claro, bien y importante. ahora que dices eso, a veces tenemos miedo como humanos de decir, pero si yo cuento mi método, entonces todo el mundo lo va a copiar. Y no es así No, tampoco. no, porque además va con la forma de ser de uno, claro. Claro, y yo por lo menos, si yo tuviera que escribir el libro con una metodología, yo qué sé, para bajar de peso, yo tengo un método que he descubierto que se lo he aplicado ya con mis 20 años de experiencia que yo tengo, pues ese método le ha funcionado a las personas. Yo ahí voy a contar el método, pero tú no vas a contar todos, o sea, esa persona a lo mejor que también te va a servir a ti desde tu posicionamiento de marca, que te va a contactar y te va a decir, mira, yo de verdad compré tu libro y tal, tú me puedes hacer un acompañamiento. Y eso, Exacto. pues, la persona va a tener un mejor resultado más rápido si busca ese acompañamiento. Entonces, escribir un libro es que te abre muchas puertas. Muchísimas puertas, abre oportunidades ni siquiera pensadas y es Uh -huh. bien, creo que bien interesante. Así que bueno, y podemos hablar un poquito
de lo que se viene o lo dejamos así, calladitas? De lo que se viene y a lo mejor, bueno, ¿qué pasa? De lo que yo estoy escribiendo un libro de mi historia familiar. Entonces, como que yo lo quiero contar porque esto es así como una película de Netflix, toda esta historia, ¿no? Y creo que ahí me he sentido como que pasa mucho, pero ya sé, el año que viene voy a comenzar a trabajar contigo, que cuando son cosas personales es muy diferente esto, ¿verdad? Esto es de invisible a visible ya. Pero ahí cuando te empiezas a contar, y a lo mejor después tú nos puedes hablar un poco de eso, que cuando la gente va a contar de una experiencia desde sí misma, hay un poco más de conflicto, ¿cierto? Hay bastante más conflictos, sí, por supuesto. Sí, entonces es un poco eso, pero yo tengo, bueno, de hecho cuando nosotros nos reunimos los jueves, voy adelantando y escribo lo que se viene y sí, pero lo quiero hacer porque quiero sacarlo. No, y además es como dejar un legado, sí, pero es como una misión también, ¿no? Eso, Que esa es tenés otra cosa porque realmente tengo esa misión de poder escribir eso, entonces es un trabajo de investigación. exacto. O sea, no es autobiografía así sencillita en No, realidad, no, es no, la tú que historia de conoces la más o familia. menos la historia, no. Tal cual, tal cual. Y es bien interesante, pero algo que sí quisiera mencionar con respecto a lo que decía Maru, que cuando uno escribe sobre sí mismo, no tiene tampoco la obligación de escribir todo. Hay muchas cosas que son muy privadas de cada uno y que por más legado que queramos dejar, de cualquier manera tenemos que ser cuidadosos con nosotros mismos de no escribir cosas que después digamos, ¡ah! Lo que escribí ahí, si Porque esto era muy personal, ¿para qué lo volqué acá, no? claro, porque además tú tienes todo un entorno, que todo el entorno va a decir, lo que tú cuentes ahí va a decir, bueno, esto se refería. Pero también recuerdo que tú dices mucho esto de que uno puede escribir, en vez de que yo lo escriba desde primera persona, lo escriba en tercera persona, ¿no? Que Absolutamente. también ayuda, yo creo que ayuda más. Le di la vuelta al libro a escribirlo en tercera persona. Claro, porque te estás desdoblando y Uh -huh. estás mirando la historia, tu propia historia, pero desde afuera. Y eso ayuda muchísimo. Sí, claro, claro. Es excelente, es un muy buen método para poder facilitarte a vos misma la escritura. Claro, Este, porque tengo entendido y desde tu experiencia, hay personas que empiezan a contar una historia y entran en un conflicto porque como que reviven otra vez lo que les pasó, ¿no? Claro, porque no lo están tomando tampoco como una especie de terapia de poder volcar todo eso, plasmarlo y quitarlo de una vez. eh, y al contrario, empiezan a conflictuarse porque lo escribo o no lo escribo, lo cuento o no lo cuento. Si lo cuento voy a perjudicar a alguien, si no lo cuento no sé qué va a pasar. Yo creo que además un buen método es primero escribir sin preocuparse de nadie. En un primer borrador, lo que no tenemos que hacer es preocuparnos por, ¿va a decir algo fulano si lo coloco aquí? ¿Qué va a pasar con esto? ¿Será interesante? ¿No lo será? Escriban, escriban, o sea, lo importante es escribir. Y una vez que está terminada la historia, entonces sí, empezar a rever, a corregir, a revisar y entonces decir, bueno, esta partecita mejor me la dejo para mí. Uh -huh. Esta partecita, ok, la voy a completar, me parece que le faltan detalles. Pero cuando uno está escribiendo ese primer borrador, escribir. Yo creo que no hay no hay tutía. Hay que dedicarse a escribir y después ya vendrán las etapas para poder revisar, corregir, etcétera. Que es la primera etapa que te sirve de terapia, porque hay mucha gente que empieza a escribir. A mí, yo amo escribir porque creo que te saca tantas cosas y a veces uno dice que voy a escribir, a veces escribes 20 páginas, 40 páginas y sigues, como dice, vomitando todo aquello. Y después que ya por lo menos te has liberado de eso, porque es que esto es lo bueno. Tú empiezas a escribir y te liberas de toda esa carga, Total, de todas total. esas cosas que tenía y hasta lo ves ya de manera diferente. O sea, porque sé que hay personas que han escrito sobre por lo menos casos de violaciones, que han pasado por eso, de abuso, de trata de blanca, o sea, de un montón de cosas que evidentemente cuando tú escribes, pero si tú lo estás haciendo en modo terapia, que es escribir todo lo que te viene, ya hay
quedas liberado. Totalmente. De hecho, hoy en día los profesionales de la salud mental, psicólogos, psiquiatras, quienes sean, recomiendan muchísimo la escritura y hay muchos libros que están publicados que han surgido justamente de esos tratamientos psicológicos y que los han escrito como terapia y después dijeron, wow, yo con esto puedo ayudar a muchas personas. Y de hecho, hay muchos casos que después se dedicaron a dar conferencias sobre esa historia de vida y también es súper inspirador y motivador que una persona que está pasando o que pasó por lo mismo pueda conversar incluso con el escritor o la escritora, aunque esté en un escenario dando la conferencia, o sea, porque le pueden hacer preguntas y demás. Y es bien interesante, bien interesante. Sí, sí, es que es muy, muy interesante. De verdad que escribir un libro, pero lo que te digo es, y hablando justamente de esto, de invisible a visible, es que nosotros somos invisibles. A veces decir, yo he escuchado de personas, y tú a lo mejor más porque llegan a ti que quieren escribir un libro, es que decir, pero ¿quién soy yo para escribir un libro? O sea, hay tanta gente que tú dices, ¿qué? ¿Pero quién soy yo? Imagínate tú, ¿cómo yo voy a escribir un libro? Claro, pero justamente por eso lo primero que hay que trabajar en esos casos es la mentalidad. O sea, el de verdad entender y creer que uno tiene también, que se merece escribir ese libro que está deseando. Así que Por sí, eso justamente el libro en la tercera parte habla de eso, el de descubrir tu propósito, de que te creas que eres una marca personal y después del legado. Y yo creo que, o sea, el legado, ¿cómo quieres tú que te recuerden? Y yo creo que una de las maneras es eso, que tú dejes un libro y que a lo mejor tu nieto, yo que sé, en algún momento diga, wow, mira, este libro lo escribió. Y no, siempre va a estar ahí ese legado de haber escrito absolutamente. ese libro. Entonces, todos tenemos el derecho, el deber, la obligación de De escribir, escribir el libro, exactamente, de tal cual. escribir un libro con Tal con lo que tenemos dentro, empezar a hacer esa terapia, escribir, de buscarse un coach de escritura que creo que es el que nos ayuda, da toda la forma. Y lo demás es nada, o sea, porque realmente hoy en día con Amazon, que es una plataforma donde tú puedes vender tu libro, o sea, es que no es nada de que no, es que tengo que, como cuentan lo de la historia de la que escribió Harry Potter, que tuvo que mandar los manuscritos a no sé cuántas que le partes. rechazaban, exactamente, Claro, exactamente. Hoy en y día ya no, hoy en día ya no, ya no hay ese problema, o sea, tú puedes, y mira, a lo mejor hasta te compran el libro para hacer una serie, ¿no? Que pero también se ha dado el claro, caso. claro, claro, porque además las mismas editoriales, o muchas de ellas, están detrás, digamos, de Amazon buscando a ver cuáles son los libros interesantes y exitosos, y ellos mismos después ofrecen, si el escritor, la escritora quiere, para publicarlo y promocionarlo y demás, ¿no? O sea que por eso oportunidades surgen y es bien interesante. Así que Sí, bueno, hay muchos motivos para escribir, muchos, o sea, todos tenemos algo de qué escribir, o sea, lo que pasa es que no nos los creemos. Entonces, si pasan de invisible a visible, lo primero es creérselo, ser valiente y empezar a escribir un libro y a lo mejor le ayuda a que no le digan a nadie, cómprense, empiezan a escribir, porque a veces entonces tú dices, wow, ahora sí voy a escribir mi libro y va, y te lo digo a ti, mira, decidí escribir un libro, pero estás loca. Tú de que vas a escribir y tú dices, ah, ¿verdad? por eso no Mejor hay que escuchar a nadie y hay que hacer lo que de claro, verdad entonces, uno calladito, realmente quiere. vayan, busquen un cuaderno, empiecen a escribir y luego que te contraten. Pero de verdad creo que la mejor manera, porque muchas veces vienen y sabes de esa gente que son matasueños, Sí, tal cual, tal cual, tal y tú cual. le vas y le dices un sueño y a veces no hay que decirlo, sino actuar o saber a quién se lo decimos. Exactamente, tal cual, y seguir el instinto de uno más allá de lo que los demás quieran decir. Pero bueno, vamos cerrando, Maru, me encantó. Sabes que nos quedaríamos horas conversando. Sí, sí, sí. Muy Este, interesante, muchas gracias. Ya después hablaremos de mi otro libro, pero de verdad que recomiendo que lo mejor que pueden hacer pasar de invisible a visible, escribir su libro. Eh, no se cuestionen de decir de qué voy a escribir, piensen qué poder tienen dentro de ustedes para poder contar con qué de lo que me ha pasado puedo ayudar a otras personas. Exactamente.
Y bueno, mil gracias por estar aquí conmigo hoy. Y también agradecer a quienes nos están escuchando y a quienes nos van a escuchar después, que va a quedar grabado, por supuesto. Desearles unas muy, pero que muy felices Navidades y feliz este año nuevo, que comiencen el 2026 muy productivo y excelente, y por supuesto escribiendo para quienes quieran. Y bueno, y recuerden también que desde Visionarias, junto con Marita Seara y con Laura Lucas, hemos creado la colección Visionarias para quienes quieran escribir un mini libro para potenciar la marca. Así que nos despedimos. Mil gracias, Maru. Te mando un besote. Gracias a todos los que nos escucharon. Nos vemos en enero del 2020.